Las tarifas de telefonía móvil o celular se mantendrán sin variación tras el cambio de marcación a 10 dígitos que aplicará a partir del próximo 3 de agosto, José Ángel. A partir del sábado, así es, Natalia, se suprime la clave de larga distancia nacional, esto es el 01, y se marcarán solamente los 10 dígitos compuestos por la clave de la ciudad y el número local. En cuanto a los números celulares, se eliminarán los prefijos 044 y 045 y solo se marcarán 10 dígitos sin importar si el enlace se hace desde un número fijo o móvil en cualquier parte del país. Y para hablar en torno a esta nueva disposición tenemos la presencia en la cabina José Vasconcelos del maestro Gabriel Contreras Saldívar. Él es el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y le agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en Pulso de la Mañana. Presidente, bienvenido. Muchas gracias, José Ángel. Encantado, Natalia, muy buenos días. Con un gusto y agradecido por el espacio compartir con su auditorio, pues una medida muy importante que es precisamente para beneficiar a todos los usuarios de las telecomunicaciones. Y esto es la nueva marcación. Exactamente. Todos los números en nuestro país se van a ir a 10 dígitos. Ahorita, como sabes, si marcas un celular, tienes que marcar 044 si es en la ciudad, 045 si es en el interior de la República. Si quieres marcar un número fijo a una casa, marcas el 01, la clave de la ciudad. Si marcas el número 800, estos asignados para servicios, 01, no tiene ningún sentido. Afortunadamente, la evolución tecnológica permite que al día de hoy todos los números en este país se vayan a 10 dígitos. Se eliminan, como ya decían, los prefijos. Ya no marcaremos más 044, directamente el número, no más 045, no más el 01 y directamente el número de 10 dígitos. Comisionado presidente, ha habido una campaña amplia, vasta. Afortunadamente, la población de todo el territorio de México se está enterando cada vez más sobre esta nueva medida que entrará en vigor, dijimos, el 3 de agosto. Sin embargo, ¿cómo podríamos explicarle a la gente el por qué se está dando este cambio? ¿Cuál es la razón de ser? La numeración, Natal, es un recurso finito. Los números se acaban. Y afortunadamente en nuestro país ha crecido cada vez mucho más la penetración en estos servicios, cada vez se demandan más líneas telefónicas y esto implica que tomemos medidas para que haya los números suficientes precisamente para las nuevas conexiones. En nuestro país teníamos además una asimetría pues rara, difícil de explicar. Teníamos series de dígitos de 7 dígitos en el interior de la República, pero de 8 dígitos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Claves de larga distancia, pues que ya no son necesarias. Realmente con la eliminación del cobro de larga distancia, esto ya se hace claramente innecesario. En suma, lo que estamos haciendo en este momento es liberar series numéricas que nos permitan seguir asignando cada vez más y más líneas entre la población y también facilitarnos la vida. Antes llegabas a marcar el teléfono y ¿qué era? ¿044? No, esa fuera, 045, ¿no? ¿Y cuál es la clave? Ponle primero el 01, no tiene caso. Ahora la tecnología lo permite, vámonos todos a 10 dígitos y pues marquemos a 10. Claro, y en ese sentido también hay cuestiones económicas que habría que tomar en cuenta para esta marcación. Tengo entendido que las compañías operadoras de telefonía, ante el incremento, como usted bien dice, Gabriel Contreras Saldívar, de millones de personas que están accediendo a teléfonos celulares, a smartphones y todo esto, ¿es importante también para ellos desde el ámbito económico? Esta medida se aprobó desde el 2017 y esto ha permitido que las operadoras de telefonía, tanto fija como móvil, hayan ido en el tiempo adecuando sus sistemas y sus redes precisamente para hacer frente a esto. Esto también les va a facilitar, obviamente, pues tener más clientes en la medida en que el IFT va a poder seguir asignando cada vez más números telefónicos. En suma, como les decía, es un ganar-ganar, pero sobre todo facilitarnos la vida como usuarios. Directamente marcar solo 10 números al número que sea que marquemos. Otra cosa muy importante, con el gran incremento de la oferta que ha habido en los últimos años, con la gran caída de precios que ha habido en los últimos años, pues tampoco tiene mucho sentido ya distinguir entre una llamada fija y una móvil. Hoy prácticamente todos los planes de telefonía te ofrecen llamadas ilimitadas. Así es. Antes tenía sentido porque pagabas un dineral por las llamadas móviles. Ahora ya no. Entonces no tiene lógica mantener esta distinción. Liberamos el recurso numérico y nos facilitamos la vida. Ahora, entonces, todas las empresas de telefonía van a tener que hacer esta transición, este cambio. Sin embargo, ¿qué pasa si alguien el 4 de agosto no ha visto este tipo de información o simplemente se le olvida y marca como habitualmente estaba marcando a cualquier número de larga distancia? Nuestras redes de los operadores de telefonía están preparadas para tener un periodo de convivencia, precisamente para preservar la continuidad de las comunicaciones. Pero si alguien se quiere complicar la vida, pues digo, no vemos por qué, ¿no? Honestamente, lo importante es que ahora, a partir de este momento, 3 de agosto, todos vayamos a marcar a 10 dígitos. Eso es lo más fácil para todos y no tiene sentido preservar pues una marcación diferenciada. Claro. Por cierto, aprovecho, si me lo permiten, para decirle al auditorio, pues los números que tenemos registrados en nuestra agenda de teléfono, habrá que cambiarlos. Uno lo tenías con 01, lo tenías con 044. Vámonos todos
a 10 dígitos a partir del próximo 3 de agosto y nos facilitamos la vida. Comisionado presidente Gabriel Contreras Saldívar, ¿qué pasa? Nos preguntan en Facebook cuando uno quiere marcar al extranjero, porque se había marcado con el 001, ¿no? Tengo entendido. ¿Y qué sucede ahora con esta transformación? La marcación de México hacia afuera, hacia el extranjero, no cambia en absoluto, sigue siendo exactamente la misma. La que sí cambia es del extranjero hacia México y en telefonía celular. Si uno quería marcar un teléfono móvil en nuestro país, marcaba la clave 52, que era la del país, tenía que meter el número 1 y luego los 10 dígitos, ¿no? 55, 54, lo que corría. Ya el número 1 es absolutamente innecesario. Se va a marcar ahora directamente los 10 dígitos. La clave del país, y esto para los paisanos que nos escuchan en el extranjero, se marca la clave del país, que es 52, y los 10 dígitos directitos. Eliminamos el prefijo. El fondo aquí es eliminar prefijos y vámonos todos a 10 dígitos. ¿Cómo han ido avanzando con esta campaña? Es decir, ¿qué resultados han estado teniendo también como parte de las respuestas de las propias empresas de telefonía del territorio? Se estableció como parte de las obligaciones de los prestadores de servicios que también hicieran campañas de comunicación y les hemos proporcionado contenidos y material precisamente para informar a todos los usuarios. Es un derecho de los usuarios saber obviamente qué pasa con los servicios de telefonía y afortunadamente hemos visto que ha habido una buena penetración de esas campañas. La población está informada. Como decías, Natalia, hay un periodo de convivencia precisamente pues para evitar que se pierdan comunicaciones, pero en general tenemos buenos resultados y la gente está siendo informada, y aprovecho este espacio también para hacerlo, pues de que a partir del 3 de agosto nos facilitamos la vida con marcar solo 10 dígitos, cualquier número, sea telefonía móvil, sea telefonía fija en este país. Espacios de convivencia, dice usted, y este espacio de convivencia, ¿hasta cuándo se va a alargar para todas aquellas personas que pues todavía estamos en la inercia anterior y seguimos con el 044, el 045? Muchas personas de nuestro auditorio seguramente seguirán ahí, pero pues ¿hasta cuándo podrán hacerlo? Los operadores de telefonía están preparados para guardar un periodo de convivencia que lleve hasta un año. Esto implica que nuestras redes puedan seguir cursando tráfico de estas telefonías, de estas llamadas telefónicas, pero como les decía, José Ángel, la verdad es que no tiene sentido complicarnos la vida. A partir del sábado cambiémonos el chip todos, vámonos a marcar a 10 dígitos. ¿Para qué complicarnos la vida con métele un 01, métele un 044? Sí, claro. No tiene ninguna lógica. Me parece que es muy bueno para todos y empezamos a liberar el recurso numérico que les decía, precisamente para tener mayor conectividad en nuestro país. Anteriormente, en algunos casos, cuando teníamos registrado en nuestro celular los números y queríamos marcar, digamos, a otras partes de la República Mexicana, automáticamente la compañía telefónica te hacía la conversión para que pudieras hacer esa llamada, especialmente si se trataba, por ejemplo, de celulares o números fijos. No había una distinción. ¿Esto va a pasar también o, como lo decía, tenemos que hacer el cambio manualmente de cada uno de los números que tenemos registrados? En la agenda. Hay que hacer el cambio manualmente. Sí. Ahí ya no va a aplicar como antes. Afortunadamente nuestros operadores no tienen la posibilidad de meterse a nuestros teléfonos. Es información personalísima y nos corresponderá a cada uno tomarnos nuestros 5 minutitos el próximo sábado y empezar a quitar la agenda lo que tengamos registrado con 044. Uy, todos esos contactos que tenían, se van a empezar a acordar de gente que conocían, según ustedes. Es una buena manera de, digamos, de actualizar nuestros contactos. Maestro Gabriel Contreras Saldívar, usted es el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ha habido en estos últimos años una gran transformación de este instituto, una gran acciones muy importantes que han tenido lugar en nuestro país, como esto, por ejemplo, que usted decía, de el bajo costo de los servicios telefónicos, que antes eran muy altos y ahora han bajado. Pero también hay algo que es importante y que usted ha mencionado en distintos espacios, una brecha digital que se está abatiendo o no en nuestro país. ¿Cuál es su punto de vista? Afortunadamente, José Ángel, las cosas han cambiado mucho en los últimos años y eso hay que reconocerlo. Veníamos de un periodo muy largo en el que el sector estaba prácticamente estático, con poca oferta de servicios, con precios altos. ¿Esto qué significa? Pues que no todos podíamos acceder a un teléfono celular o a internet. Mencionas algo muy importante, los precios. En su conjunto han caído cerca de 26%, pero si tú ves, por ejemplo, solo la telefonía móvil, cayó 43%. Si alguien nos hubiera dicho hace 5 años que íbamos a pagar la mitad por el teléfono celular, no sé si lo hubiéramos creído. Se ha triplicado la banda ancha móvil entre la población. Esto te dice el gran dinamismo que ha logrado tener este sector en los últimos años. Pero no solo eso, también en radiodifusión. Fuimos el primer país en concretar la transición a la televisión digital. Esto ha permitido que de cerca de 300 canales que teníamos en nuestro país gratis, ahora tengamos más de 800 canales. Vamos, es un sector muy dinámico y en transformación. Evidentemente la conectividad es algo muy importante para el desarrollo, es un instrumento muy poderoso para acercar educación, servicios, salud, trámites con gobierno, incluso
inclusión financiera y algo que nuestro país claramente necesita. Subsisten brechas, por supuesto, en nuestro país, como subsisten en todas partes del mundo. En los países más desarrollados, al día de hoy hay gente desconectada. México claramente no es la excepción. Se están haciendo esfuerzos muy importantes. Entiendo que el gobierno también ha anunciado proyectos importantes, pues para cerrar esta brecha de cobertura. Pero no bastará con llevar cobertura. Una vez que estemos cubiertos por una red, también tenemos que poner el acento en el acceso. La gente va a necesitar de un equipo terminal y de un plan o de una forma de conectarse precisamente a esas redes. Claro. Y algo muy importante, y con esto cierro, y la brecha de apropiación. ¿Para qué nos conectamos los mexicanos? Casi la gran mayoría lo hacemos para informarnos, para redes sociales, para entretenernos. Podemos hacer mucho con el Internet, podemos educar, podemos prestar servicios como salud, como ya lo decía, podemos incluir financieramente, podemos agregar valor en procesos productivos, y ahí México también tiene un reto importante. Las benditas redes sociales, como dice el clásico. Así es. Comisionado presidente, usted ha señalado también en otras entrevistas, en diversos medios, por ejemplo, que en este sentido de las condiciones de cobertura que tiene nuestro país del 1,88% y que realmente podríamos estar haciendo mucho más con eso, que la gente no se conecta porque no tiene dinero. ¿Qué programas, qué proyectos están previstos del IFT para empezar a cerrar esas brechas digitales? De hecho, Natalia, tocas un punto muy importante, pero que no compete al regulador. Claro. En el mundo, este tipo de aspectos que tiene el propósito de incrementar, de llevar programas sociales para penetrar en estos servicios, para que haya acceso a los servicios, son programas generalmente de gobierno. Y cuando digo de gobierno, no solo digo de gobierno federal, incluso de gobiernos locales, estatales o municipales. Son estímulos a la demanda, no del lado de la oferta, sino de la demanda de los servicios. El IFT, como regulador, tiene a su cargo el desarrollo eficiente de los sectores, regula precisamente que haya cada vez más cobertura, genera los incentivos para que así sea. Pero si uno revisa, por ejemplo, los datos del ENDUTI, que es la encuesta que levanta el INEGI, 30 de cada 100 personas a las que se les preguntaron por qué no acceden a estos servicios, dijeron que no lo hacían por falta de recursos. Pero solo 3 de cada 100 personas dijeron que no lo hacían por falta de cobertura. Es decir, nuestra población está cubierta, pero muchos, incluso estando cubiertos por estas redes, pues no pueden acceder a ellos porque no tienen para pagar este tipo de servicios. Maestro Contreras, a nosotros nos importa mucho como Radio Educación qué es lo que está sucediendo con los medios públicos, por supuesto. Y ha habido también grandes avances de permisionarios a concesionarios, y ha habido, digamos que, una mayor interés por parte de la sociedad en los medios públicos. Quisiera preguntarle cuál es su punto de vista, desde este punto de vista, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podría suceder con estos medios públicos que se deben pues a la población mexicana. Nos parecen algo de la mayor importancia. Nuestro sistema constitucional reconoce tanto medios públicos como medios privados y como medios sociales. Y esto va de la mano de algo que reconoce también la cuestión, que es la pluralidad. Necesitamos tener a todas las voces. Si hablamos de las voces públicas, la Constitución no deja espacio a duda. Tienen que tener libertad editorial, no tienen que obedecer a agendas gubernamentales, sino agendas de servicio público. Eso es lo que dice la Constitución. Tienen que cumplir con requisitos de participación ciudadana, tienen que cumplir con muchos con requisitos también, por ejemplo, de transparencia. Todo eso está previsto y es lo que ha permitido que los antiguos permisionarios hayan ido transitando al régimen de ahora concesionarios. La gran mayoría de los medios públicos han presentado ya ante el Instituto las modificaciones que han hecho a sus marcos legales precisamente para garantizar esta agenda de libertad editorial y que no sean voceros de los gobiernos en los cuales están emanados, sino que desempeñen esta función pública que aporte a la pluralidad. Los medios públicos deben mantenerse como medios independientes, precisamente porque lo ordena la Constitución. Y ahí está entonces la cuestión de los presupuestos, por supuesto, como pieza fundamental de este nuevo accionar, ¿no? Sin ninguna duda, el presupuesto, decía un maestro, es la política en su estado químicamente puro. Si no tiene presupuesto un medio público, pues está condenado a morir de inanición. Si queremos que efectivamente haya esta pluralidad, necesitamos darles con qué a los medios públicos. Precisamente es una condición mínima de su existencia, su permanencia y su supervivencia. Ya. Bueno, pues comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, maestro Gabriel Contreras Saldívar, muchísimas gracias por prestarse para esta conversación para el auditorio de Radio Educación y también por hablar más allá de también la marcación telefónica, sino es muy importante. Estas temáticas que nos competen efectivamente como medios públicos. Es su casa, vuelva pronto. Yo soy que les agradece, Natalia, José Ángel, muchísimas gracias y recuerden todos marcar a 10 a partir del próximo sábado 3. Que se faciliten la vida. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicidades. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15.
Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.